16 de octubre, muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos ya a la redacción abierta de la mañana en el Toro Televisión. Hoy tenemos que volver a hablar de economía porque el Gobierno no había dicho la verdad en el Congreso de los Diputados cuando hasta en 12 ocasiones había afirmado que no se iban a subir los impuestos. Después de que este jueves enviase sus previsiones para el año 2021 a Bruselas, sabemos ya que el Ejecutivo Sánchez planea subidas de hasta 7.000 millones de euros. No solamente se van a aprobar nuevos impuestos tecnológicos, también se va a subir el IVA, entre otras cosas. Julio Ariza, muy buenos días. ¿Qué tal? Preparado para pagar cada vez más de todo, ¿no? Bueno, sí. En fin, pobre España con esta gente. Pobre España. Y solo se te ocurre decir eso, porque realmente... Es que miro lo que están haciendo por todas partes y la verdad es que hay que comprarse un paraguas. Bueno, en el caso de los catalanes, unas sillas portátiles, porque tampoco va a haber ningún sitio donde poder entrar a solazarse con un cafetito o con un vaso de agua siquiera. Bueno, y dentro de poco pediremos agua con azúcar, porque van a disparar el IVA a los refrescos, o sea que... Bueno, no, como ves, no nos van a hacer caso en casi nada de lo que digamos, aunque es verdad que otros medios de comunicación recogen las cosas que nosotros aquí comentamos, pero las mascarillas siguen al 21%, lamentablemente. Los pañales de los niños siguen al 21%. Todas las cosas que son necesarias para una sociedad sana, que haya niños y que la gente desfavorecida esté protegida, todas esas cosas aquí no ocurren. Josep María Francas. Si solo suben eso, estaremos mal, pero no tan mal como lo que va a ocurrir, porque van a subir bastantes más. Entre otras cosas, porque con eso no van a sacar 7.000 euros, 7.000 millones, y además que con 7.000 millones no hacen nada, con lo cual es imposible. Fernando Santiago, muy buenos días, bienvenido. Yo lo que no entiendo es la gente que se sorprende. Bueno, buenos días ante todos, saludo, pero no entiendo a quién se sorprenda, porque el que se sorprenda es que o no ve esta cadena de televisión o no nos ha escuchado decir las cosas, porque no están haciendo absolutamente nada que no hayamos dicho. Por lo tanto, no hay nada de lo que sorprenderse. Es más, hay que esperar más aún, porque va a venir más. Más de 7.000 millones. Seguro. Con 7.000, vamos a ver, teniendo en cuenta la bajada de recaudación, teniendo en cuenta el déficit, teniendo en cuenta cómo se va a poner el PIB, 7.000 es una menudencia para lo que van a necesitar. Y cuando uno no tiene caja suficiente, una de dos, o baja el gasto, que aquí no están bajando el gasto, o sube el ingreso. No hay otra conclusión. Yo no conozco ninguna empresa, ningún negocio, ninguna organización que sea capaz de, sin reducir el gasto, mantener su caja si esta está cayendo. Por lo tanto, solo le queda subir el ingreso. Ahora nos preguntaremos de dónde quieren recaudar 7.000 millones de euros más, si no para de irse gente al paro y no paran de cerrar empresas. Pero bueno, ya hemos tenido noticias de, no de ERTES, sino de ERES, que se empiezan a tramitar. Pero bueno, Cristina Ramos, muy buenos días. ¿Alguna buena noticia, por favor? No sé si son buenas noticias, pero tenemos que darlas porque son los titulares que ocupan nuestras portadas de hoy, porque tenemos que seguir hablando de esa renovación del Consejo General del Poder Judicial que quieren llevar a cabo desde el Partido Socialista y Unidas Podemos dentro del Gobierno. Reacciones hay muchas, vamos a escucharlas. La primera de ellas, la del presidente del Partido Popular, acusa a los socialistas de atacar a la democracia con esta medida que quieren imponer. Y ellos insisten que van a proponer otra medida que no sea esta separación que quieren hacer desde el Gobierno. Vamos a hablar de la preocupación que hay en España y que tiene el PP con esa reforma anunciada de la modificación del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Incluso hoy la Comisión Europea ya ha dicho que ninguna reforma de ningún país puede ir contra la independencia judicial. Y esto es lo que hace esta reforma: atacar la separación de poderes, atacar la independencia judicial, en definitiva, debilitar la democracia española. En un momento en el que estamos negociando los fondos de reconstrucción, que piden dos cosas fundamentales: reformas y garantizar y fortalecer el Estado de Derecho, esto es una gran irresponsabilidad. Por eso vuelvo a pedir a Pedro Sánchez que retire esta modificación del sistema de elección constitucional de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. No es verdad que esto es porque el PP bloquee.
Piden los populares, al Partido Socialista que retiren esta reforma, pero mucho me temo que no van a hacerlo, o al menos viendo las declaraciones que nos dan sobre este asunto. Van a escuchar ustedes las palabras del ministro de Fomentos, José Luis Ábalos, que más allá de defender esta medida que quieren llevar a cabo desde el Gobierno, además critica al Partido Popular. No, es una polémica artificial, lo han intentado, no hace mucho, el PP ya mandó también un informe cuestionando la calidad democrática de nuestro país, igual en la línea de lo que hicieron los independentistas en su día, ahí coinciden, poniendo en cuestión la calidad de nuestra democracia. Lo cierto es que ya en Europa saben cómo juega el PP en España, está muy fuera de lo que es la derecha democrática europea. Hablando de reformas, por cierto, también tenemos que mencionar y analizar la que quieren hacer desde la formación naranja. Inés Arrimadas, en una entrevista en radio, insiste en que quieren llevar una medida que nada tiene que ver con la que plantea el Partido Socialista y también bastante alejada de la del Partido Popular. Se centran en despolitizar el Consejo General del Poder Judicial y vamos a ver en qué consiste esta medida, aunque eso sí, les doy un avance. Dice que va a ser una medida que no les va a costar un duro a los españoles. Y nosotros lo que hemos hecho es presentar una propuesta, porque es falso ese dilema de o bloqueo o cacicada que nos pone encima de la mesa Sánchez, ¿no? No, ni bloqueo ni cacicada, reforma a la europea, reforma para despolitizar y para hacer más moderno y más claramente separado del poder legislativo o ejecutivo del poder judicial, ¿no? Y por tanto es una propuesta muy sensata, además es una de las propuestas que yo siempre digo que me encantan porque no costaría ni un duro a los españoles, es decir, es un cambio legislativo y con eso pues nos ahorraríamos muchas presiones injustificadas a la justicia, ¿no? Ya por último, en ese repaso sobre esta renovación del Consejo General del Poder Judicial, quiero que escuchen esta misma mañana en una entrevista Irene Montero, desde Unidas Podemos, también defendía esta renovación que quieren plantear desde el Gobierno. Claro, ahora que ellos están dentro, están de acuerdo con todo lo que vayan a llevar a cabo desde el Partido Socialista y una vez más crítica a la oposición por no estar de acuerdo con ellos. Se pueden opinar muchas cosas, pero lo que es insostenible es que haya un partido político que condiciona el incumplimiento de la Constitución porque quieren seguir, como decía el señor Cosidó, controlando por detrás al Poder Judicial. Eso es lo que no puede ocurrir. El Partido Popular está bloqueando intencionalmente la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, por lo tanto, incumpliendo conscientemente la Constitución. Sobre la propuesta para desbloquear se puede opinar. Pero de lo que no hay duda es de que el Ejecutivo y los grupos parlamentarios, creo la mayoría, desde luego los que dan pie a este Gobierno, tenemos intención de cumplir la Constitución y que el Partido Popular tiene la intención contraria, incumplir explícitamente la Constitución porque quieren utilizar todas las herramientas a su alcance, constitucionales e inconstitucionales, para intentar ir contra este Gobierno. Bueno, y ahora ya sí cambiamos de asunto porque hacía mucho tiempo que no hablábamos de los presupuestos generales del Estado y hoy ya sí podemos hacerlo. ¿Por qué? Bueno, pues el Gobierno ha planteado un boceto a Bruselas con estos presupuestos generales del Estado, donde dentro se incluyen, lo anunciábamos al inicio de este programa, casi 7.000 millones de euros en subida de impuestos. Se traduce en la tasa Google, en también los impuestos verdes que tanto defienden desde las filas moradas y esa subida del IVA del 10 al 21% en los refrescos, en las bebidas azucaradas. El Gobierno prevé un impacto del conjunto de medidas fiscales y de la nueva ley de lucha contra el fraude de 6.487 millones en 2021 y de 2.323 millones en 2022 en criterio de caja, gracias a los nuevos impuestos verdes a los envases de plástico, un IVA del 21% a bebidas azucaradas y las tasas Google y Tobin, lo que permitirá incrementar los ingresos en 33.447 millones el próximo año. Así se desprende del plan presupuestario de 2021 remitido por el Ejecutivo a Bruselas, en el que no obstante contempla que la ratio de ingresos sobre PIB se sitúe en 2021 en el 40,3% frente al 41,7% de 2020, debido al mayor aumento del PIB el próximo año, ya que los ingresos en términos absolutos en 2021 se incrementarán en 33.447 millones de euros respecto a 2020.
El Gobierno asegura que el aumento de los ingresos públicos se explica por la mejora de la economía y la actividad y en menor medida por las medidas fiscales que se aplicarán a partir del próximo ejercicio. Tenemos que hablar también de coronavirus y de esas cifras, porque tenemos que conocer el balance que hacen desde el Gobierno. Y van a ver ustedes, no se lo voy a contar yo, sino Fernando Simón, qué es lo que tiene que decir al respecto de estas cifras. Bueno, buenas tardes a todos. Como toca los jueves, hablamos de coronavirus. Cuando esto acabe no sabremos de qué hablar. Bueno, así reaccionaba, era la explicación que daba ayer cuando los periodistas le preguntaban sobre ese balance, sobre esa actualización de los datos de coronavirus. Así que como Fernando Simón no lo hace, se lo vamos a contar en este programa. Y así les avanzo que hoy se cumple una semana desde que el Gobierno impuso por obligación el estado de alarma aquí en la Comunidad de Madrid. También hoy tenemos novedad en Barcelona, porque comienzan ese cierre de los bares y restaurantes durante 15 días. Y además, a lo largo de este fin de semana, más de 30 localidades de 5 comunidades autónomas distintas comienzan ese confinamiento parcial. Hablaremos de todo ello en este programa, analizaremos todos los asuntos que les hemos planteado en el debate de la redacción abierta de la mañana, aunque déjenme que les dé un pequeño avance. No se pueden mover ustedes de nuestra pantalla, porque me voy a marchar a uno de los restaurantes más reclamados, más aclamados aquí en la capital. Así que, si me lo permiten, en unos minutos les enseño de qué se trata, María. Muchas gracias, Cristina. Qué suerte. Además, me he cambiado estas horas ya empieza a entrar el hambre, o sea que yo creo que les vamos a dar las mejores el próximo noticias día lo en hacemos al revés. Luego les recomendamos un buenísimo para el fin de semana. Gracias, María. Hasta ahora. Bueno, volvemos a la cuestión económica. Fernando, aprovechando que te tengo en la mesa, que hoy tenemos un poquito más de tranquilidad, porque que sepamos no nos van a decretar ningún estado de alarma. Cuando ves los datos que ha remitido el Gobierno... O decretar un no estado de alarma, porque la redacción del artículo 5 todavía da mucho que pensar. No sé si tuvisteis oportunidad de leerla, ha salido en toda la prensa. Las excepciones, ¿no? Las al final te podías ir a Valencia a tomarte una copa, pero a ver al médico Efectivamente. No. La excusa es que si tú miras lo que dice el diccionario de la Academia Española de la Lengua, sí que ahí se refieren con limitar. Lo que pasa es que enseguida salió, los españoles son muy listos, enseguida salió uno diciendo, entonces cuando los bares pone queda restringida la entrada a menores, significa que solo los menores pueden entrar. Es técnica legislativa, pero es que yo no sé por qué tienen tan mala técnica legislativa. Esta es una anécdota más de las 25.000 publicaciones que han salido en este año en el Boletín Oficial del Estado, y digo así porque es que ha habido todas que han salido mal, con errores, pero además con errores flagrantes de redacción, que lo único que hacen es confundir a la gente, porque bueno, sí, el que está un poquito más o menos ilustrado puede tener lo que quiera, pero no todo el mundo tiene por qué entenderlo. Y en cualquier caso, las normas se hacen, evidentemente, para ser atendidas como tales, pero también para ser interpretadas, y por lo tanto no puede haber lugar a un error de interpretación en una norma jurídica en la que tantos millones de españoles al final se van a ver afectados. Es vergonzoso, es sencillamente vergonzoso desde un punto de vista técnico-jurídico. Suponemos que esto se habrá corregido, porque yo la última vez que lo consulté, desde luego no se había cambiado. No, porque como aquí algunas veces algunos somos muy cretinos y muy orgullosos, pues la mantenemos simplemente por no enmendarla. Y a mí me parece que debería haberse hecho una aclaración, aunque ya a estas alturas todo el mundo quiera entender lo que tengan que entender. Pero lo que no se puede es generar confusión. Y el artículo 5, con esa restricción mal contada, desde luego es una vergüenza de redacción. Cuando ves las cifras que ha enviado el Gobierno a Bruselas, ¿qué te sugieren? Porque, claro, yo sumaba, según la recaudación que nos detallaba Juan Iranzo el otro día, y decía, pero si es que no. No va a salir, si es que esto es una carta de lo que a ellos les gustaría que pasase, que es recaudar 7.000 millones más. Pero esto no va... No 7.000 millones, 7.000 más. Mira, nosotros en contabilidad, Juan es un experto en contabilidad, yo sé algo menos que él, en contabilidad siempre decimos que en el papel todo vale. Es decir, y te voy a poner un ejemplo de contabilidad. Tú cuando en una contabilidad en tu caja tienes 1.000, tú puedes ir anotando en la contabilidad menos 10, menos 100, menos 500, menos 400 y seguir restando, que cuando llega a cero sigue con menos 20, con menos 30, con menos 40, menos 500. La contabilidad todo lo admite. La realidad es otra cosa. Lo cierto es que si tú en una caja tienes 100 euros, no puedes sacar 101. Llegarás a 100 y pagarás a cero. Pero en papel es
Vale, entonces, lo que ponen los papeles, pues es una más. Estos ponen lo que da la gana. Si luego con decir me he equivocado, pero luego sí se permite el lujo de criticarnos a los que, voy a llamarme así, expertos, cuando decimos algo, decir, bueno, claro, y si luego se equivocan, pues miren, señores del gobierno, hasta ahora no nos hemos equivocado en nada de todo lo que hemos dicho. Y además, hoy ya nos están dando la razón con la subida de impuestos, porque ya están empezando por los más fáciles de subir, por los que la gente menos va a protestar, yo creo con el intento de empezar a acostumbrar para acabar subiendo lo que realmente le interesa a la gente de la calle, que va a ser el IVA, que va a subir, ya veremos si no se pone en el 23 o en el 24% en pocos meses, va a subir. El IRPF, que va a subir, al final se pondrá la excusa que las rentas más altas jugarán con unos o con otros para intentar justificar que hay un sector poblacional que no le ha subido, pero al resto le subirá, porque cuando se juega con los impuestos, cuando Hacienda juega con los impuestos, es como la ruleta de un casino, la banca siempre gana, es decir, hay un grupito que sale ganando, evidentemente, pero la mayoría siempre pierde. Y bueno, también nos dicen que las pensiones dicen que van a subir un 0,9. Yo quiero verlo, ese 0,9, y quiero verlo cómo queda luego en relación a la capacidad adquisitiva de las personas. Es lamentable que lo que pasa es que como no reaccionamos, aquí ya hoy en día nos dicen algo y nos da absolutamente igual. Yo mantengo ahí la posición de don Julio. Las mascarillas. Algo, insisto, vamos a darnos... A mí me gustaría que un día mandaréis un reportero, Julio, yo te hago un reto. ¿Por qué no mandamos un día, o mandáis un día un reportero a la calle a ver las mascarillas que lleva la gente en los sitios? Porque yo hay días que me cruzo por la calle con gente que lleva la mascarilla más negra que un tizón. Si esa mascarilla, la mascarilla quirúrgica, pierde su efecto a las 4 horas de usarse. Y sin embargo la gente, claro, pero ¿cómo hay con una mascarilla si comprar otra mascarilla cuesta €1? Claro, es que la gente no tiene dinero, es que luego nos quejamos, decimos, la gente gana poco dinero. Un señor que gana 1.000 euros de salario tiene que comprarse 30 mascarillas al mes, porque si dura para 4 horas tendrá que comprarse como mínimo 30 mascarillas al mes. Suponiendo que sea él solo y no tenga una familia. Suponiendo que sea él solo y no tenga una familia, pero si tiene una familia, 3, vamos a poner que sean 3 en familia, y que gana 1.000... 100 euros en mascarillas. 100 euros en mascarillas, el 10% del salario solo en mascarillas. Suma del gel hidroalcohólico, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, con razón. Entonces, lo que llevamos realmente es casi peor que no llevarlo, porque lo que llevamos es una mugre puesta en la cara que lleva todo tipo de parásitos, todo tipo de porquerías, menos el coronavirus. Que el coronavirus está solo en los bares, en los restaurantes y en algún sitio más. Y a partir de ciertas horas. Y a partir de ciertas horas. Y siempre horas. Y cuando seas más de 6. Sí. Y en los puentes se acrecienta para que no se pueda salir. De todos modos, fíjate, en el tema coronavirus, dejarme daros unos datos que me parecen... Yo no los entiendo. Si vosotros me los podéis explicar o alguien que los pueda explicar. Hoy dice, el mundo alcanza los 400.000 contagios en un solo día. El virus crece sin parar. Ese es el titular. En España ha habido 13.318 casos, 140 muertos, con 13.318 casos. ¿De acuerdo? En Alemania, con 7.000 casos, ha habido 39 fallecidos. Es decir, con la mitad de casos, menos de una cuarta parte de fallecidos. Pero es que en Francia, con 30.621 casos, ha habido 88 fallecidos. Es decir, con más del doble de infectados, ha habido prácticamente la mitad de fallecidos. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien me puede explicar esto? O sea, yo realmente estoy verdaderamente sorprendido, porque Brasil, 30.000 casos, 734 muertos. Argentina, 17.000 casos, 421 fallecidos. México, 4.000 casos, 478 fallecidos. En Asia, 60.439 contagiados, 835 fallecidos. En China, 11 contagiados. En toda China, 0 fallecidos. No sé, yo realmente de verdad que me cuesta entenderlo. Me cuesta entenderlo. En Alemania hay 7.000 contagiados y 39 fallecidos. En Holanda hay 8.000 contagiados. 8.000. Nosotros, recordad, 13.000. Pero que es contagiados. Es que el problema... Lo que dicen aquí, infectados se quedan positivos. Ya, pero el problema está en que eso sabemos que no es real. Pues no lo sé, pero es que toda la variante... estadística que estamos manejando es
Primero, de no muertos, son magnitudes comparables, No, claro. no son datos fiables, no sé, es decir... Aquí creo que la única opción para hacer la comparación bien hecha podría ser de enfermos y muertos. O ingresados, ya lo dudo, porque el ingreso es relativo. O sea, y porque nos dijo el doctor Raboso el otro día que ahora la media de hospitalizados, la media de edad es muy baja, está en 39 años. Bueno, y además, hombre, yo por ejemplo que tengo un caso de 2 personas que han perdido el olfato, con lo cual en teoría está claro que tienen el virus, tienen intermedios de fiebre, han ido a la Seguridad Social y les han dicho que no hay test porque solo tienen en serio un síntoma, que si no hay 2 no hay test. Pues ¿están infectados o no? Si no hay 2 síntomas no hay test. Pues esos están infectados seguro. Pues no sé. Esos están en Madrid, Madrid ciudad, o sea, no Japón. Esos están infectados seguro y no van a contar. Y en cambio hay mucha gente que no está infectada y va a contar. Entonces, como el dato es tan subjetivo, lo que es chocante es que en todas las mediciones, en todas las estadísticas y en todos los índices, España de cosas raras. Y además no raras por abajo, sino raras por arriba. O sea, más muertos de la media, más infectados de la media, más todo de la media. Eso es raro y no dice nada bueno o de los españoles o de quien nos manda. Bueno, os iba a poner al final del bloque de economía un vídeo del IVA de las mascarillas, pero lo vamos a ver a la vuelta. Antes vamos a hacer una pausa y les voy a recordar que pueden ahora aprovechar estos minutos para llamarnos al Club de Amigos, porque seguimos necesitando ser muchos más para mantener este espacio de libertad, para que nosotros sigamos haciendo nuestro trabajo y ustedes puedan estar informados. Ya les adelanto que por lo menos hoy un asunto que les vamos a contar no lo ha publicado nadie en España. Nos tienen que llamar para darse de alta al 916162464, escribirnos un email si lo prefieren a club@eltorotv.eu o entrar en nuestra web clubdeamigos.eltorotv.com. No se vayan, que regresamos enseguida. Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design, descubra la artesanía en piedra y haga su sueño realidad. No hay secretos para estar bien. Está bien que te cuides. Está bien que disfrutes. Está bien que se note. No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo Bienestar. Bien, bien, bien. Soy José Ángel Aguinaga, maestro parrillero de toda la vida. Vamos a preparar el rape a la parrilla. Una vez de limpiar el rape, le vamos a abrir por la espina dorsal, le echamos un poquito de aceite, un poquito de sal y nada, a la brasa. Siempre hay que intentar por la parte de abajo que se haga un poco más. Siempre trabajar a fuego vivo para que ase, si no se cuece. Mirad qué pinta tiene este rape, ¿eh? Vamos a echar la fritada en unos tierra, un poquito de vinagre aquí en la sartén para que se caliente el vinagre, ¿eh? Vamos a ligar esta salsa, en todo el pescado hay que echarle bien, un poquito de perejil, y yo creo que queda muy bien. Mirad qué rape, mirad cómo brilla del Cantábrico, es maravilloso, me da muchas ganas de empezar a comer esto. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con una alimentación saludable. Bienestar. Bien, bien, bien.
En Cartas del sobrino a su diablo, homenaje explícito y devoto a la magna obra de C.S. Lewis, Juan Manuel de Prada brinda a los lectores un muy mordaz y penetrante análisis de la España azotada por el coronavirus. Y lo hace como el propio título del libro sugiere, cediendo el protagonismo literario a Orugario, un demonio vanidoso y procaz al que se le ha encomendado la devastación de nuestro país. En epístolas dirigidas a su tío Scrutopo, Orugario detalla todos los ardides que ha ideado para infligir el mayor daño posible a los españoles. El acre enfrentamiento entre el negociado de izquierdas y el de derechas, la degeneración de las residencias de ancianos en sobrecogedores mordideros, la idolatría de la ciencia, los experimentos de la biopolítica, la imposición de las mascarillas en todo contexto y la destrucción de la economía nacional para beneficio de unas élites económicas de la que los gobernantes son serviles lacayos. Y todo ello mientras la fe de los hombres se apaga como una llama. ¿Para siempre? Tal vez el mal, después de todo, no tenga la última palabra. Pues aquí estoy en Portugal, estaba en ese hotel, me he venido a este supermercado a comprar pues el pan y para continuar la ruta. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Pues mascarillas, venden mascarillas, ¿vale? En cajitas de 20 mascarillas, 20 unidades, por aquí lo ponen en algún sitio, ahí abajo, 20 unidades. Y así se lucha contra el virus, no confinando y cerrando y haciendo lo que les da la gana. Ahí tenemos el precio de lo que han costado 20 mascarillas, a 1,74, señores. La caja de 20 mascarillas, 1,74. He pagado 17,40 por 200 mascarillas. Algo que en España son casi 200 euros. Señores políticos, así no se lucha contra el virus. Esto es una pura especulación, es todo negocio. Esta gente también paga impuestos, también paga IVA, también paga exportación. Son mascarillas quirúrgicas, exactamente iguales que las que pagamos a 0,98, repito, a 0,98 allí en España por una sola mascarilla, y aquí 1,74 y vienen 20. Viene un paquete de 20 mascarillas. Así podemos ver, a lo mejor es ahí uno de los trucos, la diferencia de que Portugal esté bastante mejor que nosotros referente al virus. Yo entiendo que esto es un gasto, pero que hay que asumirlo, y sinceramente no creo que valga 1,98 como nos cobran allí en España. Al final una familia que son 2 hijos, el padre y la madre, 4 personas, y tienen que cambiarla cada 4 o 5 horas esta mascarilla, estamos hablando de un precio allí en España de 8 o 10 euros diarios, por 30 días 300 euros. No hay ninguna economía, repito, no hay ninguna economía en España que se haga cargo de eso. A este precio, señores, usamos 3 todos los días y seguro que controlamos el virus. Señores políticos, tomen nota, por favor. Bueno, pues este era el vídeo que les anunciábamos antes de la pausa, que se ha hecho viral en los últimos días. En Portugal se compran 20 mascarillas a 1,74 euros, es decir, en España son un 1000% más caras. A lo mejor aquí hay algo de lo que tú te preguntabas, porque en otros países hay muchas menos muertes por coronavirus y además los países bajan impuestos. Yo estoy de acuerdo en que el tema del coste de las mascarillas hace que mucha gente las reutilice, las que no tiene que reutilizar, con lo cual son mascarillas semanales. Eso estoy convencido, porque en mi entorno funciona así. Pero hay otra palabra mágica que el gobierno no entiende y que es clave, que sintetizando se llama barajas. Es otra palabra mágica. Si sumáramos el uso de la mascarilla por abaratamiento y sobre todo por supresión del IVA, y segundo, el tema de Barajas, otras cifras nos cantarían. Quien dice Barajas puede decir Barajas, puede decir Las Costas, puede decir el aeropuerto del Prat. Barajas es una manera de explicar los que vienen de fuera. Ayer hubo una intervención muy divertida, según como tú lo tomes, de Ana María Oramás, que es la diputada de Coalición Canaria, que ya lleva bastantes legislaturas en el Congreso, la que sustituyó a Paulino Rivero en el Congreso de los Diputados. Y comentaba con asombro
como he hablado con Ábalos más de una vez, de que en los aviones la gente saca un bocadillo, come tan tranquilo, y claro, eso estás al lado uno de otro, es decir, sin mascarilla, porque no ha visto a nadie comer con mascarilla. O sea, no solamente lo que comentaba Julio de que están todos pegados como sardinicas, tocándose unos a otros, sino que al mismo tiempo ya puedes comer. O sea, no sé qué más cosas se pueden hacer en el asiento de un avión, pero claro, si comes con lo que eso supone, pues a mí que me expliquen qué manera de combatir un virus es esta. Pues se lo ha dicho infinitas veces Ábalos y nadie ha hecho nada porque siguen comiendo en el avión que viene ella. Pero si es que parece que la normativa... El bocadillo propio, Parece que la normativa la haga un robot, no la hagan personas, porque hay una falta absoluta de empatía y de conocimiento de lo que ocurre en la calle. Eso es un ejemplo, pero mira, por ejemplo, esta mesa, en la que estamos ahora mismo solo 4 personas, pero hoy podríamos estar aquí 8 sin ningún problema. Eso sí, si en la pausa nos sacara el señor Ariza, por cierto, la ensaladilla rusa esa que tenemos pendiente, ya de los 8 a 2 tendríamos que echarles, porque por la eso normativa... no la sacas, bueno, somos 4, hoy podría haberla sacado, pero bueno, hoy se lo permitimos. Pero fíjate que es que yo todas esas normas sigo sin llegar a comprenderlas. Es decir, yo como un consejo de administración para 20 personas y las como con un restaurante antes de la hora de la comida y podemos estar los 20 reunidos en una mesa todos juntos. Podemos estar horas hablando, charlando, diciendo con mascarilla y sin mascarilla. Pero cuando llega la hora de la comida, tenemos que ir de 6 en 6. Y si somos una familia de 7, como hay muchas familias, uno come solo y los otros 6 juntos, o 3 y 4. No sé, yo pienso que las normas hay que cuidarlas un poquito, hay que estudiarlas un poquito y ver cómo se hace. Y desde luego tener en cuenta la imposibilidad de cumplimiento. Uno no puede hacer una norma para que ésta sea incumplida y así poder justificar la sanción. Uno tiene que hacer una norma para que la norma se pueda cumplir sin necesidad de ningún esfuerzo por parte del ciudadano. Y las normas que últimamente nos llegan de todo tipo, lo que requieren es un esfuerzo cognitivo y un esfuerzo, por no decir ya físico, por cumplirlas. Y luego decimos que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Pues ¿qué quiere que le diga? Pues que se lo apliquen los seres políticos. Por cierto, el viernes pasado se podía ser parado 3 horas antes de entrar en vigor la norma. Quiere decir, eso sí que es un estado de alarma. Eso sí que es un estado de alarma, en el que la policía, los cuerpos de fuerza de seguridad, por orden de no sé quién, actúen antes de entrar en vigor una norma. Eso sí que es un estado de alarma y es muy peligroso. Una alarma grave. Pero fíjate que hay una cosa que es eso que dices chocante. El número 6 debe ser un número de orden divino, porque no solamente es España, ahora es Francia también. En la mayoría de países están poniendo en el 6 un límite. Y si uno busca bibliografía científica, qué importancia tiene el 6, no encuentras nada. O sea, en ningún sitio define ningún sabio que el 6 haga algo. El 7 sí que tiene mucha bibliografía, pero el 6 no. El 6 y en cambio todos los países van poniendo el 6. Brutal hace muchos años. No está cogiendo usted el chiste, pero tenía una importancia brutal hace muchos años. En la época de la dictadura era la familia numerosa. ¿O no se acuerda usted? Vale, que 2 más 3 hijos. A partir de ahí no sí. era familia numerosa y a partir de 6 era familia numerosa. Bueno, pues entonces, ¿qué quiere que digan? No les gustará a los actuales políticos. Pensé que ibas a una connotación más pícara. No, yo iba a que a los actuales políticos no les gusta la familia numerosa. Entonces, no les gustan. No, pero que ya la han definido de 3, ¿no? Sí. Familia numerosa ya es de 1 casi. Sí. Si eres un poco raro y tal, ya con 1 tienes. Numerosísima. Con lo cual, pues ya... Sobre el plan de recuperación, el Gobierno contempla una inversión de 72.000 millones de euros, Fernando, entre 2021 y 2023. Sí. Para apoyar el crecimiento, hay que canalizar los fondos europeos, pero van a llegar los 72.000 millones, porque ya de momento algunos de esos millones están en el aire con la reforma del Consejo General del Poder Judicial, porque es que lo que se da con unas condiciones, no se da al libre albedrío. Y yo a este ritmo dudo muy mucho que nos lleguen esos 72.000 millones y que nos lleguen muchísimas cosas. Además, date cuenta que hay 27.000 millones ya adelantados, que habrá que justificar, habrá que decir, como ha dicho, que al que le dan pasta, si luego no justifica dónde ha mandado esa pasta, no le va a dar más pasta. Y perdona que lo diga así, porque es que aquí hablamos ya de los miles y miles y miles de millones, como si esto fuera dádivas que van a llegar de la noche a la mañana. Y la Unión Europea no va a dar el dinero tan fácil, va a poner muchas condiciones, insisto. Hay que canalizar bien el empleo, hay que fomentar el emprendimiento, hay que ver los límites del gasto no financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas condiciones
condiciones que se van a poner y que no estamos cumpliendo, y que luego vendrán esas negociaciones o vendrá su dinero, y al final lo van a tener muy fácil, porque al final dirán que la culpa es de Europa, que no ha dado el dinero y que no ha cumplido, cuando quien no está cumpliendo somos nosotros en todas las condiciones que hay para esa entrega de los 72.000 millones. Por lo tanto, yo, perdóname, pero dudo muy mucho de que vayan a venir con tanta facilidad en corto plazo esos 72.000 millones. Además, Sobre las sí. No, di. Recordemos que en la anterior crisis, que en teoría ya todo el mundo está diciendo que fue un poco una chorradita comparado con esta, se cambió, por ejemplo, el gobierno de Italia desde la Unión Europea. Se modificó de alguna manera la gobernanza en Francia, que no son países anecdóticos. Digo porque yo pienso que habría que ir pensando que algo más va a pasar. Yo le pago a usted 10 pinchos de ensaladería rusa, esa, 10. Si Europa cambia el gobierno aquí en España. Yo le pago. Yo creo que hoy vamos a conectar a la 1:30, que estará Cristina en Candela, que es el restaurante en la calle Uruguay, en la esquina de Príncipe de Vergara con Serrano, y a ver si nos enseña la ensaladilla rusa. Candela es la afortunada del señor Ariza, ¿no? Que es la que prueba los pinchos de ensaladilla rusa que no pinchamos ninguno. Maravilloso en la calle Uruguay. Fuerte que ensaladilla No, pero os va a encantar, ya veréis. Yo tengo que decirle que el otro día comí en el otro restaurante, en el Iyumbe, y que comí muy bien, y que la carne estaba exquisita, porque la carne está cayendo mucho últimamente. Fernando, los restaurantes que anunciamos en esta casa no tienen duda. Olvídate. No, yo estaba en uno nada más. No, pero todos, no tienen duda. Cuando vaya al próximo, voy a ir a Candela. Y cuando ya vaya a Candela, ya le digo si está usted en el 100%. Ya verás qué sitio más. Además está ahí en el Cogollo de Madrid, vamos, Príncipe Vergara, esquina Serrano. Una delicia de sitio. Luego conectamos con Cristina. Nos queda muy cerca, o sea que nada luego lejos, nos unimos a Cristina. Sí, tenemos la tarde libre, ¿no? O sea, Las previsiones que hace el Gobierno, os pregunto a todos, ¿os las creéis? Estiman la caída del PIB este año en un 11,2%, a mí me parece poco. Sigue. Una tasa de paro del 17,1%. Visto cómo estimaron la caída del Producto Interior Bruto, no sé si habrá un paro del 34%. ¿Puedo por el segundo? Y creen que vamos a crecer un 7,2% en 2021, que podría ser incluso el 9,8% según como lleguen los fondos europeos. No lo hago. Sobre una caída de un 17%, crecer un 9% es más o, un 9% es más o menos recuperar el 6%. Sobre el 17% de caída. Yo voy a responder rápido. Imposible. No tienen ni la menor idea de lo que va a ocurrir. Pero ¿cómo María, vamos a irnos a una caída del PIB del 11,2%? Fíjate que hasta el mismo Banco de España, que tiene tíos tan sesudos y tan inteligentes y tan preparados, va cambiando sus formulaciones prospectivas. Mejorándolas, ¿no? Va empeorándolas cada 15 días. Si es que, lo temía. Es que hay cosas que no se nos dicen. Es como en el empleo. Vamos a ver. El desempleo va a dispararse a partir de ahora. ¿Y por qué? ¿Se acuerda usted de la cláusula de los ERTE de los 6 famosos meses? Sí. Había que mantener el empleo durante 6 meses antes de poder empezar a despedir. ¿Cuándo empieza a regir la posibilidad de despedir? A partir de los 6 meses de la reincorporación del primero. Es decir, han pasado más meses del estado de alarma, pero al mes y medio, 2 meses, las empresas ya empezaron, porque ya empezó un poquito a funcionar la cosa, empezaron a reincorporar trabajadores. En el momento que reincorporaste al primero, empiezan a correr los 6 meses y ya han empezado a pasar. Con lo cual, se abre la veda para empezar a despedir. Luego va a venir la cadena de despidos. Entonces, ¿cómo con la cadena de despidos que va a venir? ¿Cómo con los nuevos ERTE que va a venir? ¿Cómo con los ERES que se van a presentar? ¿Cómo con los concursos de acreedores que se abre la veda a partir del mes de diciembre? Porque claro, aquí es que no dicen muchas cosas. O sea, no dicen que han limitado los concursos de acreedores, no dicen que han prorrogado la obligación de presentar los concursos de acreedores al mes de diciembre. Todo para ganar tiempo. Pero ¿con qué finalidad estamos ganando tiempo si esto va a llegar? Ya han pasado los 6 meses de las limitaciones de despido. Ya las empresas pueden empezar a despedir y ya van a empezar a despedir. Dentro de 2 meses las empresas van a poder presentar concursos de acreedores. Van a presentarlos. Los desahucios, le pasa lo mismo. Si el problema es que cuando se generó el estado de alarma, se generó una serie de limitaciones que se han callado, que además mucha prensa no ha tratado y no ha dicho, y por lo tanto han engañado al público, cosa que no pasa en esta casa, que sí que lo he oído, entre otras cosas porque lo he dicho yo, y que ahora se van a empezar a producir. Entonces, en cuanto empiece ahora la cadena de despidos de las empresas que han estado en ERTE y que no pueden reincorporar gente, cuando ahora llegue el día 20 de octubre y todas aquellas que no hayan podido presentar estos nuevos ERTE de limitación, de suspensión, del CENAE, etcétera, aquellas que dicen que prorrogan pero no tengan bonificaciones, aquel que ya le da todo igual y empieza a despedir,
¿De verdad vamos a crecer en empleo? ¿De verdad va a producirse ese crecimiento? ¿De verdad nos lo tenemos que creer? A mí es que me indigna como profesional. Yo perdóneme que me ponga así. Me decía señora Ariza que no sonreía, si es que no puedo sonreír. No, pero Fernando, sobre todo, ¿qué van a hacer para que se produzca eso? Es decir, ¿qué cosas prácticas, positivas? Nada. Por eso va a hacer el gobierno para que pueda generarse empleo. No Nada, solamente no van a hacer nada, se tenía que haber hecho mucho sino que antes. van a estropear las condiciones, las pocas que queden, las van a estropear. La posibilidad de generar empleo depende fundamentalmente de la certidumbre, de la confianza que tiene la gente en la economía que tiene a su alrededor. Si no hay confianza, no hay empleo. El empleo no lo crean las grandes compañías, que son las que quieren acceder ahora a la mayor parte de los fondos europeos. Las grandes compañías están todos con planes de reestructuración. Todas ellas están con planes de reestructuración. ¿Qué significa planes de reestructuración? Significa con planes de despidos masivos. Gente, claro. Con planes de despidos masivos. Hasta Iberdrola acaba de comunicar 1.200. Si hasta Zara ha despedido. Pues claro. Inditex ha despedido, Pues el Corte claro. Inglés está despidiendo, Pues claro. todas las multinacionales están Las grandes despidiendo. compañías Los bancos, no verás. van a generar empleo. No van a generar empleo, van a destruir empleo. Las compañías americanas que operan aquí, da igual el empleo que generen, generarán algo de empleo basura. Pero es que luego además cuando acaba el negocio, sus impuestos los pagan fuera de aquí, con lo cual ese dinero se va y el valor añadido se va fuera de España. Y los autónomos, los pequeños comercios están hiperpenalizados con la legislación y con la legislación laboral. Pues es todo basado en, Tengo un mensaje para ti. en enormes... Espero que sea bueno. Tengo un mensaje que me para ti. invitan al vaya. De Enrique Calvet. A ver. Dice textualmente: acepto la apuesta de los 10 pinchos. Solo dale a Europa 6 meses. Yo le pregunto, ¿intervendrá? Y me dice, hasta puede que lo esté haciendo ahora. A su manera, callada y diplomática. Pues yo pago 20. Dígale que doblo la apuesta. Sí. Señor Calvet. No, se te está oyendo seguro. 20 pinchos. O sea que así podemos ir nos daríamos un homenaje interesante. Y si hace falta regado con cava del bueno, con champán o con cerveza, lo que quiera. Tendrá que ser en un sitio que no sea Barcelona, porque yo supongo... Barcelona ya sabes que no puedes hacer nada. Me lo dice a mí también, que acepta la apuesta. Pero todavía no están cerrados, ¿no? Yo creo que todavía el tribunal... No, el tribunal no ha dicho, a lo largo de esta mañana decía, pero cerraron todos ayer ya. Estoy mirando en internet y no hay ninguna noticia nueva sobre Barcelona. O sea, que yo no he visto que el Tribunal Superior se haya... Iban a decirlo esta mañana, pero que hasta ahora no han dicho nada. Formas, a pesar de que ha habido una manifestación a las 12. Quería recuperar el hilo anterior que tenía usted de la gran empresa que no crea, sino que destruye empleo. Pero no he oído decir nada de la reforma del trabajador autónomo, que es el que crea empleo y cómo va a perjudicar esa reforma. Bueno, las federaciones de autónomos ya han mostrado su disconformidad, donde una de las grandes reformas es la cotización de los autónomos. Eso es un lío impresionante, porque el gobierno había prometido bajar las cotizaciones, pero el plan en realidad se las sube a 700.000 autónomos. Sí. Y no se las baja a nadie. 1.050 millones. Porque en teoría... Porque a los autónomos dice que los va a hacer tributar en función de los ingresos. Pero eso se había reclamado en su momento, ¿eh? La queja era que en España era el único país que había una tasa fija. Bueno, pero eso es lo que lo reclamaba el gobierno, porque la Federación de Trabajadores Autónomos nunca ha mostrado su conformidad a que los autónomos tributen en función de los ingresos. Entre otras cosas, porque un autónomo puede tener muchos ingresos, pero muy poco beneficio. Entonces, ojo a la forma que tenemos de conceder. Claro. Porque yo le puedo decir que un señor autónomo con una frutería factura un X y un señor autónomo con un concesionario de automóviles puede facturar 100X lo que el señor de la frutería. Y a lo mejor el señor de la frutería gana más dinero que el señor que tiene el concesionario de automóviles. Por lo tanto, ¿sobre ingresos o sobre beneficios? Sobre ingresos. En función de sus ingresos reales. Ahora que la noticia es, o lo que nos dicen es que los van a hacer cotizar en función de los ingresos reales. Pero ¿cuáles son los ingresos reales? Porque 10.000 euros de un abogado no son los mismos ingresos reales que los 10.000 euros de un frutero, que los 10.000 de un mecánico o que los 10.000 de un comisionista. Entonces, porque hay una cosa que se llama tener gasto, hay una cosa que tener empleados, y hay un señor autónomo que factura como comisionista 10.000 euros y es una fortuna porque está él solo. Y sin embargo, aquí mismo, cualquiera de los de aquí, si tiene empleados y factura los mismos 10.000 euros, si tienes 6 empleados, no ganas, pierdes dinero. Que te machacan, claro. Si es sobre ingresos es una gamberrada. Si es sobre beneficios... No, y estamos teniendo un problema, y Fernando lo conocerá eso mejor que yo, con el tema de la gestión de las administraciones públicas. Eso es una cosa
Pero que la gente te lo dice a mí para la gente por la calle. Que no hay gestión. No hay gestión. ¿Pero qué gestión? Es que entras en determinadas oficinas de la administración pública y es que hay una persona para atender. Todos están en teletrabajo, pero olvídate, por internet pues, no puedes acceder. No pues, sé si... Ojito a las multas del teletrabajo, ya que habla usted del teletrabajo, porque ya están empezando con el reglamento sancionador que va desde 626 hasta 6.250 euros las sanciones por no hacer ese contrato de teletrabajo que ya empieza a circular por las redes sociales. El teletrabajo es voluntario, pero si no haces el contrato ya no es tan voluntario y además multable si no entregas una serie de elementos para el trabajo, etc. Yo creo que es que, insisto, la técnica legislativa es mala y lo están haciendo de una forma tan complicada que lo único que llega a la calle o que nos llega a nosotros es el prohibir, sancionar. Y eso es muy peligroso, porque cuando tú sancionas por todo y cuando tú prohíbes por todo, empieza a generarse anarquía y disconformidad con todo. Y a mí me preocupa bastante, insisto. Y estoy de acuerdo con usted en lo que decía de las administraciones públicas con locales de más de 300 y 400 metros vacíos. Eso es otra vergüenza. Sí, pero que lo que me extraña es lo que dice Julio, que puedas entrar y que haya una persona. Yo es que hasta ahora no he podido entrar cuando he ido. Algunas se puede entrar. Ya, pues, algunas otras no se puede entrar. Simplemente de para no se puede entrar significa que están cerradas. O que están cerradas, o que si no tienes cita previa no pisas pues el umbral. Pues intente usted para cita previa... Intente usted la cita previa, a ver si la consigue. 6 meses de 6 meses y sigo sin cita previa. Y 10 llamadas por día, y aún así o pones una máquina que llame por ti o no hay forma de... Sigo sin cita previa. Sí, ya lo he probado ya, o sea, la vida es muy complicada. Pero en cambio hay cosas, también ahora mismo hay un gran problema en la sanidad, en la atención primaria, y hay zonas en que más o menos funciona. Yo la que me toca, voy, entro, me atienden y me voy. Sí que es verdad que no es el primer día que estoy solo en toda una planta de un área de atención primaria. Porque no admiten visitas, claro, es todo telefónico. Excepto algunos que por problemas concretos tenemos que ir. Nos quedan pocos minutos para la pausa y, si ustedes me lo permiten, voy a hacer como ayer. En vez de leerles yo las formas de contactar con el Club de Amigos, que también lo haré más adelante, lo que voy a hacer es recordar la intervención de Julio de este miércoles, que me sigue llegando y, la verdad, lo explica mucho mejor que yo. Y mucho mejor que yo. A ver, que no lo ha oído esta, ¿no? Hay que decirle a los espectadores con toda claridad, no necesitamos decenas de llamadas o cientos de llamadas, necesitamos miles de llamadas. Necesitamos miles y miles de españoles que hagan que esta televisión sea una alternativa de libertad y sea capaz de liderar, de articular la unión de toda la derecha en España, la unión de todos aquellos que creen en la libertad y de generar un frente común a toda esta gente. Por eso necesitamos que se muevan ustedes. Sin ustedes eso no es posible. Con ustedes no solamente es posible, es que vamos a ser capaces de presentarles resistencia. Necesitamos que ustedes nos llamen. Es decir, estamos hablando de cantidades muy pequeñas para conseguir entre todos sumar una cantidad tan importante como para poder hacer una televisión que les haga frente. Es decir, eso es lo que hay. Y además que les haga frente con ideas muy claras, con argumentos muy claros, porque yo veo mucha gente por ahí diciendo tiene que haber una televisión de derechas, me vienen a decir algunos, y hay que montar un no sé qué, no sé cuántos. ¿Van a defender ustedes la vida de los no nacidos? ¿O les importa un bledo? ¿Van a defender ustedes que un niño necesita un padre y una madre? ¿Van a defender ustedes que los padres tienen derecho a educar a sus hijos y a formarles? ¿Van a defender ustedes que los españoles tenemos derecho a conocer toda nuestra historia íntegramente y a expresarnos libremente sobre ella? ¿Vamos a defender y van a defender la libertad de cátedra en serio? ¿O es que solo hay que defender legítimos pero exclusivos intereses económicos? Que es lo que una parte de la derecha ha pensado siempre. Que le podían ir cambiando la sociedad por debajo y al final sus intereses económicos se podían proteger. No es verdad. No protegerán ustedes la propiedad si no protegen antes la vida. Si no protegen la libertad. A ver si lo tenemos claro, porque es que si no tenemos claro eso, ¿qué es lo que le ha pasado al Partido Popular durante los últimos años? Que no tenía claro eso. La batalla cultural. Pensaban que vamos a gestionar. ¿Pero qué van a gestionar?
Si les están destrozando el suelo por debajo, si cuando se pongan ustedes a gestionar ya se habrán caído porque no tendrán suelo, se lo habrán comido. ¿Y cuál es el suelo? El suelo son las ideas. Las ideas en la defensa de las libertades básicas y de los derechos básicos, desde el que no ha nacido hasta el que todavía no se ha muerto. Y va junto eso, ¿eh? No, es todo un... Es un paquete. Es un paquete. Claro, que se llama ley no natural. pretendan ustedes, vamos a defender el liberalismo y vamos a defender la fiscalidad y las empresas. No, vamos a defender al hombre primero. Sí, no existe. O sea, aceptar A y no aceptar B del tema de la ley natural no existe, porque no cuadra. O sea, estamos esperando sus llamadas por miles. Por favor, hagan esas llamadas, hagan esa llamada. Les necesitamos y ustedes nos necesitan a nosotros. En eso sí voy a insistir yo. Estamos esperando sus llamadas que las necesitamos. Vamos a ir terminando con el bloque económico. Comentabais el asunto de Cataluña. La restauración va a llevar a los tribunales el cierre de 15 días que ha decretado el Gobierno de la Generalidad. Y esta semana, además, hemos conocido otra noticia preocupante. Fernando, en el Consejo de Ministros se aprobaba una ley para luchar contra la brecha salarial. Ya en esta mesa hemos comentado alguna vez que primero la brecha salarial no existe. No sé si tú alguna vez has tenido alguna consulta de algún cliente diciéndote que quiere pagar más a los hombres que a las mujeres. Me imagino que no. Nadie. Que eso no pasa. Pero además es que quieren obligar a las empresas a publicar los sueldos de la gente. Y eso no se puede hacer. ¿Pero qué brecha salarial? Pues si cogen la masa de salarios de unos y de otros y la suman y hacen una media y entonces dicen que hay brecha salarial... Pero vamos a ver, ¿quién realiza en este país los trabajos más peligrosos? ¿Cuántas mujeres hay en la construcción? ¿Cuántas mujeres hay en la minería? ¿Cuántas mujeres hay en la pesca? Que se tiran 4 meses en medio del mar pescando. ¿Cuántas mujeres? Las mujeres eligen unos trabajos en libertad y los hombres eligen otros trabajos. ¿No puedes coger la masa salarial y hacer la media? Ya, pero eso explícaselo porque no entienden. A ver, yo no lo puedes hacer. Lo que tienes que hacer es ver si en una empresa la misma persona haciendo el mismo trabajo, si es hombre o es mujer, cobra lo mismo. Y eso, desde la Constitución española, está perfectamente protegido. Desde el 78. No hay ninguna duda sobre eso. ¿Cuántos funcionarios hay en España? Pero lo que están haciendo es engañarnos constantemente. Por ejemplo, ¿cuánta gente trabaja en la gestión pública? Que la mitad, ¿no? Más o menos. Sí. Pues eso ya es absolutamente, suponemos que es imposible. O sea, que el Estado no debe hacerlo distinto. Con lo cual, como mínimo la mitad ya no hay brecha. La brecha es entre los enchufados y los no enchufados. Esa es una brecha salarial. El carné o no carné. La gente que vive en Parla, en Fuenlabrada, en Villanueva de la Cañada o en Lugo, que son gente normal, que no tiene ningún contacto ni ningún amiguete y que no hay nadie que les fiche como asesor de no sé qué. Entre esos y los asesores amiguetes hay una enorme brecha salarial. No del 20%, ¿eh? Por favor. O del 100, del 200. Efectivamente. Bueno, yo luego hablo. Ahora seguimos con eso porque estamos perdiendo trabajadores ejecutivos en las empresas privadas y en cambio aumentando muchísimo en las públicas. Una pausa rapidísima y regresamos. Acércate a la Posada de la Villa, restaurante que abrió sus puertas en 1642 y que conserva la decoración y el sabor de aquella época. Su cocina castellano-madrileña es de máxima calidad y sigue elaborándose al más puro estilo tradicional. Ve y disfruta del mejor cordero asado de la ciudad. Ahora te necesitan más que nunca. Con tu visita lograrán sobrevivir a esta desastrosa situación y mantener el prestigio de la gastronomía madrileña. Every morning at 4:30, you hear the cooks hop on the floor. It's hard times in the mill, my love, hard times in the mill. Every morning at 4:30.
recomendaciones del toro por España, nos vamos hasta Málaga. Allí se encuentra el restaurante El Embero, donde en cada uno de sus rincones se respira cultura y pasión por el vino. Ofrece una cocina tradicional polivalente. Su gran virtud radica en la versatilidad, ya que incluye lo mejor de lo mejor en jamones, quesos, carnes, pescados y mariscos, todos de excelente calidad y gran frescura. Es un gran asador de carnes y pescados, además de una experta y completa marisquería. Cuenta también con una completísima bodega. Visite el restaurante El Embero. Es una recomendación del Toro Televisión. Arévalo, villa amada de Isabel la Católica, famosa por su arte mudéjar, su historia y por su tesoro gastronómico, el cochinillo asado, que en este figón de Arévalo así lo reconoce. Muy crujiente, muy tierno y muy jugoso, el figón de Arévalo es regentado por Aurora Arias y el maestro asador Juan Rodríguez. Son especialistas en bacalao, carnes a la brasa, lechazo y, por supuesto, cochinillo asado. Este últimamente se denomina cochinillo peregrino, pues por España va recorriendo caminos desde el figón de Arévalo a tu destino. Esta es la manera cómoda que tiene el figón para hacer llegar este tesoro a sus clientes, que cuando lo saboreas notas el crujiente de su corteza, lo tierno y jugoso de su carne. Con un sabor agradable y fino, así es nuestro cochinillo peregrino. Aciertas si lo regalas, disfrutas si te lo jalas. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Empezamos nuestra segunda hora de programa en la redacción abierta de la mañana en el Toro Televisión y decía antes de la pausa que desde el inicio de la pandemia en España hemos perdido 21.900 directivos del sector privado, mientras que han crecido en 6.100 los del público. Vamos arreglados, porque el público suele ser un poco eficiente, al menos la rentabilidad que proporciona. Es que el tema de la brecha salarial es muy complicado, porque es una cuestión también de oferta y demanda, porque claro, yo no voy a negar que pueda haber casos donde efectivamente se retribuya más a hombres que a mujeres o a mujeres que a hombres. Pero yo le pongo un ejemplo. Ha habido épocas en gestoría, épocas de bonanza, donde conseguir un contable era hipercomplicado. Uno tiene 10, 12, 15 o 2 contables a una media de X sueldo. Y de la noche a la mañana necesitas aumentar tu plantilla y no hay en el mercado. ¿Cómo los consigues? Elevando la oferta. Pero claro, si elevar la oferta para costar un trabajador significa que automáticamente el resto se queda desigual o el resto de un género se quedan absolutamente desiguales. O sea, tú imagínate que una empresa que solamente tenga 4 o 5 mujeres trabajando para él y que de repente necesite un trabajo y le sale la posibilidad de contratar a un señor, a un caballero, a un hombre, un 10% más caro porque es lo único que hay. ¿Automáticamente tiene que subir el 10% al resto de la plantilla porque son solo mujeres? ¿O al final resulta que nos tenemos que poner ya que tenemos que ir igualando al 50% de las plantillas de hombres y mujeres para que cuando estas cosas no ocurran, poder justificar que nos echarán? A mí, desde luego, en 35 años que llevo ejerciendo, nunca he visto un solo empresario, en mi caso, no digo que no los haya, pero a mí en mi caso nunca me han dicho queremos contratar a alguien y queremos pagar esto si es hombre o esto si es mujer. Nunca, nunca. No, pero luego además es que la vie va de soi-même, que dicen los franceses. ¿Vosotros conocéis a muchas mujeres que contraten a un hombre para cuidar a sus niños cuando ellas están fuera? Son rarísimas. ¿Conocéis a alguien? ¿Y eso por qué debe ser? ¿Porque son homófobas, francófonas o islamistas obvias? No, aracnofóbicas. Aracnofóbicas. A ver, explícame. ¿Por qué contratan mujeres para cuidar a los niños? Porque se fían más de las mujeres y no contratan hombres. Se fían más de las mujeres. ¿No habría que entonces hacer por ley, obligar a que una de cada 2 contrataciones de canguros o de mujeres o de personas que cuidan niños sean hombres y la mitad? Con lo cual habría que contratar a 2 como mínimo. Pero en las minas debería haber igualdad de género, ¿no?
50% de mineros, 50% de mineras, ¿no? Pues fíjate, yo tengo ¿Y en la construcción? Yo tengo 2 empresas que son solo ¿Y en mujeres los en la empresa. transportistas de camiones? Solo. Y como perdón? yo tengo 2 empresas, llevo 2 empresas donde son todo mujeres en esa empresa y les han dado premios por fomentar el trabajo de mujeres, y yo tampoco he visto nunca que les ¿A qué hayan se denunciado dedica por- la empresa? Una es distribución y logística y la otra, curiosamente, reparto de correspondencia. Y las 2 son solamente señoras que trabajan a tiempo completo y con salarios absolutamente razonables. No hay ningún hombre en plantilla. El único señor que va de vez en cuando somos precisamente los de la gestoría. Y yo no he visto en ningún sentido ni en el otro que tampoco les hayan puesto ningún problema. Es decir, tampoco nadie duda de esa empresa y de que en esa empresa sean solamente feministas y que estén contra los hombres solo porque no contratan hombres, sino bueno, porque les va bien, funciona bien y incluso es de entendible que sea complicado en una empresa donde solamente hay 38 mujeres de la noche a la mañana introducir un caballero. Ya sé que suena un poco complicado, pero de la noche a la mañana metes una persona y a lo mejor tienes que adaptar el puesto de trabajo. Los vestuarios que están solamente puestos para un tipo de personas, hay que hacer 2 vestuarios, gastos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, la vida de las empresas es tan complicada que empezar a querer regular eso, yo me Mira, hace Fernando, harto nuestro difícil. ejemplo aquí, los caballeros bajo la bota férrea de María Durán. Sí, pero gana más. Además, Por lo tanto- en teoría, que sepa yo, los sueldos de la gente van todos haciendo, ¿no? Sí, señor. Con lo cual, si quiere investigar a alguien por orden judicial, lo tiene bastante Y luego lo fácil. de publicar los salarios, bueno, de toda la vida el salario ha sido un dato especialmente protegido. Es más, en las copias simples que se entregan, en las copias básicas, en los contratos de trabajo, que había obligación de entregar a los representantes de las empresas y a los sindicatos, una de las cosas que se suprime precisamente es el importe salarial, porque se entiende que es un dato sensible, un dato protegido. No sé cómo van a hacer comulgar eso de publicar los salarios con la ley de protección de datos. Eso te iba a Pero, decir. bueno, supongo Cambiándola. cambiará la ley de protección de datos, como iba a decir, como han cambiado la del, como Cambiándola. quieren cambiar la del Consejo General del Luego Poder es Judicial. impresionante que el Ministerio de Sanidad se niega a decir cuánto cobran las asesoras de Irene Montero. Pero las Porque empresas son privadas asesoras. lo van a tener que decir. Son asesoras. Si fueran asesores, tendrían... Claro, es que Habría aquí que decirlo. Estamos donde estamos. Y es que te tengo que decir que incluso no me parece mal que haya personas que negocien mejor y otras que negocian peor. Además- Eso ha pasado toda la vida. además- Dejas a la gente que negocia bien sin posibilidad de... no sé. No, es que si todos los salarios son iguales para todos, ya no es una cuestión de sexo o de creencia o de religión o de etnia, etcétera, al final lo que convertimos a todos es un funcionario. Si entonces lo convertimos todo en un estado funcionarial, las cosas no van a funcionar, porque una de las grandes alegrías, uno de los grandes secretos del funcionamiento del sector privado es precisamente la libertad, entre otras, La base. la libertad salarial, y que puedas tú pagar a unos más que a otros. No, eso hay que ver cómo sale del Congreso, pero realmente si sale lo que dijeron que iba a entrar es absolutamente horrible. Eso. Mira, José María, yo conozco un poco la legislación laboral en los Estados Unidos y soy de los que piensa que la única disposición razonable en materia laboral es justamente esa, que a cualquier persona, en función de cualquier condición, si realiza un mismo trabajo, se le pague lo mismo. Sea de esta raza, de esta religión, de este sexo, de esta procedencia, de estas creencias, da lo mismo. Esa es la única. Todo lo demás, yo me atendría a lo que llama en derecho civil la libertad de contratación de las partes. Y ya está. Sí, sí. Y punto. Pero en Europa estamos Eso siendo... sí, el Estado deberá generar las condiciones para que las compañías también tengan el mismo tratamiento. No tienen el mismo tratamiento fiscal los que vienen desde fuera y se pueden organizar una serie de paraísos fiscales o una serie de operaciones fiscales para pagar menos impuestos o no pagarlos en España, que los que no tienen otro remedio que pagarlos aquí. No, ni los de dentro que tienen mayor o menor capacidad económica para pagarse un buen o un mejor asesor, un mejor gestor. Exactamente. Es decir, si es que la desigualdad viene marcada por muchos criterios que no tienen por qué ser el económico. Es decir, el problema es que estamos legislando por legislar y yo creo que en muchas ocasiones es por tapar otras cosas. Es decir, generamos una polémica donde no la hay o donde no debería haberla,
para tapar otras polémicas, porque a mí me gustaría alguna de las cosas que últimamente no se tratan, oírlas y no estar centrado todos los días, que si en el tema de los salarios, de la igualdad, que si en el Consejo General del Poder Judicial, que si en otro más allá. Yo creo que hay cosas muy importantes que están ocurriendo alrededor a nivel judicial y a nivel político que se están tapando y que yo creo que todo este tipo de noticias saltan y saltan y saltan con intención de oscurecer otras que no interesa que salgan. Yo creo que está claro que de fondo la filosofía política europea consiste en regular. Y eso no es un tema solo de España, ¿eh? O sea, sí, Francia, Italia y Alemania, todo lo que sale hay que regularlo. Hay salarios que son fáciles y no se dan cuenta que lo peor es el regular tanto, porque estabulas de manera que te cargas todo. Pero hay determinados oficios o determinados trabajos que yo no digo que al revés, que son fáciles de abular y dejar claro, pero hay otros muchos que están sujetos a la productividad de la persona, a su tecnificación, a su expertización, etcétera, que por lo tanto que no pueden ser igualados. Es decir, hay una cirujana cardíaca que sea la mejor de lo mejor tendrá opción a pactar el doble salario que un señor que es muy malo con sus manos. Y que por lo tanto podrá ganar absolutamente más. Entonces lo que no podemos hacer es igualar. Porque además el problema de igualar es ¿cuál es el rasero? ¿El de arriba o el de abajo? Si marcamos el rasero por abajo, lo que hacemos es no crecer, no emprender y sobre todo no fomentar. Y si marcamos el de arriba, lo que hacemos es quebrar las empresas porque no hay forma de pagar a todo el mundo por igual. Por lo tanto, yo creo que la libertad de mercado está, entre otras cosas, en mantener la libertad del salario, la libertad del domicilio, la libertad de circulación, etcétera. Pero claro, todas esas libertades que acabo de decir, ya no existe libertad de domicilio, no existe libertad de circulación, no existe libertad de salario, no existe ya libertad de mercado, pues no va a existir libertad de nada. Fernando, muchísimas gracias. Te veo la semana que viene. Sí. Hemos sobrevivido a lo que nos viene. Y recuerda lo que ya ha afirmado hoy la Organización Mundial de la Salud, y es que ninguno de los fármacos contra el COVID que estaba probando salva vidas. No, pues, está claro. Y recordar también, Fernando, no lo olvides, que esto viene de China y que China ya está creciendo al 3%. Vendiendo mascarillas, entre otras cosas, a las que añade el 21% de IVA. No olvidemos que este virus viene de China y no olvidemos que alguna vez habrá que pedir alguna responsabilidad a quien haya generado esta catástrofe, esta calamidad. Nadie. No se va a atrever nadie. Ya. Ya sabes que algún país levantó la voz y las amenazas fueron inmediatas y el resto le dejaron más solo que la una, ¿no? Bueno, pues ahí, así estamos. Vamos a